Gente linda, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a otro episodio más aquí en el set de Ya Cuenta Cuenta. El día de hoy aparentemente tendremos un podcast más dirigido a la política, pero no de una manera aburrida, sino totalmente educativa y que sea entendida para todas las personas que nos ven, que nos escuchan, y en lo personal sé que voy a aprender mucho. Diego Morales, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, querido David, qué gusto saludarte. Un honor en realidad estar aquí. Te agradezco mucho por la invitación y sí, pues vamos a hacer todo el esfuerzo para que no sea para nada aburrido. Sí, me comentabas que estás trabajando en esta aprobación de volver a la aparente normalidad. ¿Cómo va este proceso? ¿Cómo lo viviste? Tanto dentro de la concejalía, también como ciudadano más, el proceso de la pandemia, el adaptarnos quizá entre comillas a una nueva realidad, a una nueva normalidad, que en lo personal no me gusta mucho ese término, pero ¿cómo fue ya desde la visión política todo este proceso? Sí, afortunadamente, luego de ya casi 2 años, pues poco calendario, del inicio del estado de emergencia de la pandemia a nivel mundial, estamos levantando las restricciones. El día de hoy llegué un poquito tarde, me disculpo contigo nuevamente. Estamos ya retirando restricciones, o sea, aforos nuevamente al 100%. Se mantiene el uso de la mascarilla, los temas de bioseguridad, pero ya pueden abrir los bares, ya pueden abrir las discotecas. Había una restricción en Cuenca desde las 2 de la mañana hasta las 5 que no hay como circular. Claro. Eso también ya queda eliminado. Y como vivimos la pandemia, pues las 2 primeras semanas fueron terribles, creo que nadie sabía qué hacer, un poco nos veíamos a la cara, estábamos en la casa, no sabíamos ir, venir, qué hacer. Yo tengo 2 pequeños, no sabía si salir porque era la incertidumbre de que les puedes enfermar, claro, pues tus papis. Y bueno, después de unas 2 semanas de mucha reflexión dijimos, no, pues hay que salir, por eso nos escogieron y somos autoridades electas. Yo soy docente universitario también, entonces ahí conjugando un poco la ciencia con lo que nos pasaba, comenzamos a desarrollar unas mascarillas de protección. No había en ese momento y este protector facial que lo hicimos era con una liguita con plástico de las impresoras 3D y con acetato. Y nos fue súper bien, y creo que entregamos cerca de 2.500 mascarillas a hospitales, a clínicas, a centros de salud. Y de ahí comenzamos ya el trabajo durante la pandemia. Fue muy duro, muy duro. Teníamos que llevar kits a la gente, vimos que sufrían mucho. Y creo que recién estamos comenzando en el tema económico a recuperarnos. Y en este ámbito quizá no es mucho lo tuyo en la parte científica de la medicina, pero ¿qué crees o desde tu punto de vista, cuál sería el siguiente paso a dar para que en algún momento podamos, digamos, vernos a la cara en el centro sin mascarillas? ¿Cuál sería ese proceso para ya dejar de usar las mascarillas, que se ve que en otros países ya lo están haciendo de a poco, ¿no? Entonces, ¿qué faltará aquí para poder llegar a ese punto? Bueno, nos falta un poquito, ya no mucho. En realidad se tiene que alcanzar un tema de una inmunidad de rebaño, que se llama, que toda la sociedad se encuentre, por decirlo así, no tan afectada si es que le llega a dar el virus. Cuenca es pionera en el país, tenemos niveles de vacunación muy altos. Por ejemplo, la primera dosis el 90%, segunda dosis el 80% y la de refuerzo el 40%. Es que nos falta que la mayoría ya se vacune, que complete su esquema de vacunación y yo creo que ya no habría gran problema. Nosotros habíamos consultado, y de las estadísticas que vamos revisando, esto ya en pocos meses esta pandemia se convertirá en una endemia, como es la gripe, y estará presente en nuestras vidas, pero ya sin gran afección. ¿Cómo es también su trabajo quizá político con el grupo de antivacunas, que veo que también hacían protestas o querían alzar la voz y dar a conocer su libre albedrío de no vacunarse, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay una especie de educación, de concientización del problema, o cómo trabajan en contra de estos grupos de antivacunas. Bueno, al principio no tuvimos mucho problema, la verdad, no se manifestaron en gran medida. ¿Cuándo fue que se levantaron ellos? Cuando el COE Nacional dispuso que no podían utilizar transporte interprovincial si no tenían el carnet de vacunación. Digamos que ese fue el punto de inflexión en el cual los grupos antivacunas se molestaron, pues, utilicemos ese término. Nosotros les habíamos indicado, y una premisa dentro del tema del Consejo Cantonal y la elaboración de política pública es legislar en favor de la comunidad en general. Entendemos, ellos tendrán sus razones y muy arraigadas seguramente por qué no se quieren vacunar, pero eso puede afectar a la población en general. Entonces teníamos que legislar nosotros para la generalidad. Y luego,
Yo tuve una entrevista, no sé si ahí se enojaron o si reflexionaron, pero como que paró un poco, decían, ¿y qué va a hacer con ellos? Decía, o sea, si no se quieren vacunar no hay problema, sin embargo, que estén también dispuestos a, en el caso de necesitar una unidad de cuidados intensivos, a darle prioridad a una persona que sí se vacunó y está pensando un poco más en población. Después, afortunadamente, ya en la segunda y tercera variante, en la Delta y en la Omicron, ya no hubo mucho problema, nuestros indicadores en Cuenca fueron buenos y no se volvieron a saturar las unidades de cuidados intensivos. Entonces por ahí un poco lo pudimos manejar. No sé qué pasó en otras provincias, por ejemplo Guayas y Quito, que sí volvieron a despuntar muy gravemente. Ahí no sé qué pasó, pero aquí en la realidad de Cuenca sí fue mejor, por decirlo así. ¿Tú qué opinas, Diego, con estos grupos que muchas veces son minorías acerca de las postulaciones o de las banderas que ellos defienden, que muchas veces son en base a teorías conspiranoicas y siempre... bueno, últimamente he puesto este ejemplo, no sé si viste la película de Leonardo DiCaprio que se hizo tendencia en Netflix, que era Don't Look Up, no mires arriba. Entonces ahí yo creo que ponen un gran ejemplo de lo que es la falta de información, de fuentes fidedignas y simplemente dejarte llevar por la mayoría, por el rebaño, ¿no? O sea, y hoy en día tú sabes que en el internet la desinformación está servida, ya desde un punto de vista ya no político, sino como docente, como una persona que también hace uso de plataformas virtuales. ¿Qué opinas de no saber discernir estas teorías críticas, que es una, y las teorías conspiranoicas, que mucha gente por poco y pensaron que en avionetas nos rociaron el COVID y todo eso? Claro. ¿Qué opinas tú? ¿Qué perspectiva tienes de esto? Que no es la primera vez, ¿no? Es muchas ocasiones, mucho, sí. Claro. Bueno, yo creo que peligrosamente estamos tendiendo a un tema de lo que tú decías, de la desinformación. Porque desinformar es muy fácil, no puedes subir un post con alguna imagen alarmante y un título vendedor y ya, eso se comenzó a regar y se vuelve viral en cuestión de horas. Y la desinformación se hace más viral que algo fidedigno. Sí. Totalmente, o sea, yo creo que habrá una relación 100-1 tal vez, porque como es una imagen y un título se fue. En cambio, el informarse requiere abrir un artículo, leer, separar la fuente, ver de dónde viene, hacer un rastreo. Yo creo que eso nos está faltando y bastante. Tendremos que enfocarnos mucho más en eso, en leer más, en tomar las cosas de una manera, creo que más analítica, más amplia, no solo por nosotros, sino por la sociedad ante estas crisis. Lo que más primaba era la desinformación. Totalmente. ¿No? Ya nos habían indicado cuáles eran los casos, qué servía, qué no servía, pero seguíamos haciendo cosas que se quedaron un poco en el colectivo global pensando que eso estaba bien. Sí, yo creo que ahí tenemos que hacer un mea culpa y comenzar a informarnos más, a leer más y no dar por sentado la primera imagen que veamos, ¿no? O sea, vamos un pasito más allá, tratemos de encontrar al menos la fuente, porque ahí creo que se acaba la desinformación. Cuando no encontramos fuente, cuando nadie responde, nadie dice, yo hice, yo escribí, ya es un indicio de que estamos yendo por el mal camino. Y en tu parte de docente, ¿cómo fomentar, o qué opinión tienes de esto, de cómo fomentar quizá el pensamiento analítico y crítico dentro de una sociedad que está muy idiotizada, diría yo, en términos generales por la desinformación y también la sobreinformación muchas veces de muchos temas? Entonces, ¿cómo fomentar este criterio personal, este análisis? ¿De qué manera podemos, yo qué sé, por ejemplo, utilizar plataformas, tú como docente, ya que siento que estamos viviendo una etapa como también una pandemia de pensamiento reductivo, en el sentido de que reducimos la complejidad de un problema a nuestra capacidad de entenderlo y pensamos que esa es la verdad absoluta, y sabiendo que no hay una verdad como tal, ¿no? Entonces, como docente, ¿cómo tu postura sería fomentar este pensamiento crítico, analítico, más allá de lo que ya mencionaste? Bueno, nosotros estamos en capacitación continua. Justamente recién nos hicieron seguir un diplomado en pensamiento crítico. Ya logré acabarlo, subí el diploma, yo a manera de broma subía y decía, ya estoy avalado para pensar críticamente. Claro, pero era una manera también de incentivarles. A mis alumnos me escriben mucho y me mandan stickers o alguna cosa, pero era como... ¿Por qué les decía eso? Porque en clases utilizamos mucho, primero buscar lo que decía la fuente, no solo la causa, sino el origen, ¿no? Claro. Ahondar el problema, y luego también hay una metodología que es del ABP, es un aprendizaje basado en problemas. Entonces les damos un problema ya de la vida real, de lo que se van a encontrar en el campo laboral, y lo solucionen. Entonces ahí el estudiante sí
con esa motivación de esto va a ser lo que ustedes tienen que hacer. Seguramente esta fórmula enorme no la van a aplicar, pero este problema sí, esto les va a tocar, este cortocircuito, esta falla. Entonces ustedes encuéntrenle una solución. Ha ido un poco sirviendo. Bueno, yo también en ese tema sí soy un poco temático, porque cuando estamos en clases, les digo esto y dicen, no sé. Entonces yo sí, no sé si la palabra sea la adecuada, pero le reto al alumno y le digo, ¿cómo no sé? O sea, pero no me puedes responder en menos de un segundo, no sé, si no le has dado a tu intelecto la capacidad de analizar, de revisar, aunque sea preguntas, si tienes dudas, o sea, vamos borrando, desterrando esto de no sé, automáticamente, porque eso es limitarnos, no creo que tenemos una capacidad suficiente. Entonces ahí vamos luchando un poco a veces con los alumnos, les tenemos mucho cariño, creo que al final de los ciclos nos va bien porque se guarda una relación de aprendizaje buena y respetuosa a la vez, pero sí comparto contigo, esos dos extremos son fatales, ¿no? La desinformación y la sobreinformación, y ahora con el tema del internet tenemos increíblemente fuentes de información que nos pueden terminar abrumando también. Claro, y lo que acabas de decir es muy importante también concientizarlo. Hay una serie que vi hace mucho tiempo que se llama, ya no sé si está en Netflix, pero se llamaba Merlí, que era un profesor de filosofía, y full chévere, o sea, a mí me inspiró mucho el hecho de que hayan ciertos modelos que lamentablemente no lo encontramos quizá en nuestra vida real y las vemos en una pantalla, pero quizá podemos apuntar a ser una de esas figuras para inspirar a otros, ¿no? Y hay una escena que rescata lo que tú dijiste, donde el profe se queda callado y todos los alumnos se quedan viendo como que raro, y ¿qué le pasó? Se tostó así. Okay. Y él dice, me quedé callado por dos cuestiones. La primera es para pensar la respuesta, y la segunda es para que se den cuenta que si alguien piensa o analiza está mal visto, cuando debería ser al revés, claro. Cuando las respuestas inmediatas deberían ser criticadas y dice, oye, ¿por qué no te diste el chance de reflexionar acerca de lo que estoy diciendo? Y tú tengo la oportunidad ahora de estar dando clases en un propedéutico y siempre le digo a los alumnos, yo les voy a preguntar el por qué y el para qué, así esté bien la respuesta, porque quiero Exacto. que me lleguen a justificar por qué llegaron a ese análisis en concreto. Ahora, si me dices, no es que por poco como el Godín es caro sello y sacar la respuesta. Salió, sí, pero justifícame el por qué llegaste a eso. Incluso si está mal, defiende tu postura. Exacto. Y después, obviamente, no se trata de que yo te conquiste a ti con mi manera de pensar, sino a través de un análisis y un debate llegar a la respuesta y saber, ya, estaba equivocado. Y también creo que es otro problema, no sé qué opinas tú, el que nos cuesta muchas veces, no sé si de una parte egocéntrica, reconocer, estuve equivocado, disculpe. Justo estaba pensando en eso y pensaba comentarte. Yo creo que los que llevamos adelante la labor de docencia tenemos que darnos un baño de humildad. Uh-huh. Porque por lo general se tiende a asumir que nuestra respuesta es la adecuada. Uh-huh. Entonces yo creo que eso ha tenido mucho impacto también con mis estudiantes. Yo leí alguna vez también un libro y decía del 100% de los estudiantes siempre hay un 5 o 6% que le superan al profesor. Uh-huh. Que había los que se conforman, los que les gusta indagar, pero había un 5% que a veces no preguntaba porque estaba analizando en su cabeza y ya superó en conocimiento a su docente. Entonces a veces ellos intervienen, ¿no? Y dicen, ¿y esto? ¿Y por qué no? Y uno se queda así como también meditando y pensando y reconocer que a veces hasta se equivocó, porque a veces uno maneja ecuaciones y por ahí se le fue un signo y dice, profe, ahí está mal. Entonces yo al principio, cuento con experiencia propia, yo cuando volví haciendo mi maestría y mi doctorado en Francia, pues poco mi objetivo era ver cuántos eran los que más perdían. Uh-huh. Y claro, y uno va evolucionando y va aprendiendo también con los años y después dice, no, ese no es el objetivo es quienes más aprenden. Uh-huh. Entonces al principio uno podría inventarse otra cosa, ¿no? Y decir, claro, es que aquí el signo y tapar. Uh-huh. Más bien creo que hay que ser, lo que decía yo, darse ese baño de humildad, decir, sí, tienes razón, uh-huh, y más bien felicitar, y eso les motiva a que sigan participando. Y lo que tú decías también comparto plenamente. A veces me dan la respuesta correcta y dicen, pero ¿por qué? Exacto, razónale, motívale. Y yo soy docente de ingeniería eléctrica, entonces nosotros vemos primero todo lo numérico, la matemática, y pum, nos vamos al laboratorio. Entonces yo les decía, no me crean ahorita, o sea, si quieren cuestionarme, cuestionenme, pero cuando estén en el laboratorio, cuando ustedes mismos armen y hagan el cortocircuito y se queme, ahí se van a dar cuenta que no les estaba mintiendo. Sí. Entonces a mí me encanta ir al laboratorio porque cuando salimos tengo el gusto de decirles, ya ven que no les estaba mintiendo, pero ya ustedes están experimentando, ustedes están viendo, y por ahí alguien dice, no, pero esto, sí, tienes razón. Entonces esas cosas son... Creo que tendría que evolucionar nuestro sistema educativo, porque a mí también me ha pasado cuando era estudiante, nuestros profesores por poco era
ya casi que palabra de Dios, ¿no? Claro. Como cuestionables, pero hacia allá vamos. Y lo importante aquí también es reaprender a pensar. Porque digo esto, hace mucho tiempo leí un libro de Arthur Schopenhauer, que para mí es uno de los que más me gustó hasta el momento, pero Schopenhauer, al menos en lo personal, siento que los alemanes escriben full raro. Entonces, pero él rescataba algo importante, que decía que hay una diferencia, perdón, muy grande entre tener información y tener conocimiento. La información es: yo me paro aquí, te expongo toda mi lección y a la final el profesor dice, chévere, sí sabe, 20. Pero cuando yo quiero explicarte o llevarlo a la práctica del día a día, mi información, ya me doy cuenta de que no conozco. Porque, a ver, un amigo me ponía este ejemplo: ¿sabes limpiar un parabrisas? Sí. Conocer, hacerlo, o sea, llevarlo realmente a la práctica. Por eso me encanta esto de la filosofía, que la filosofía no se debe enseñar, sino practicarla o vivirla. Entonces yo creo, y soy partidario de eso, que uno llega realmente a conocer algo, no cuando leíste un libro, sino que a través de un análisis práctico, crítico, e incluso yo soy de las personas que leo un libro, así me guste, voy a la contraparte, a ver cuáles son las críticas de ese mismo libro. Claro. Y a la final disiernes y sacas tus propias conclusiones y dices, esto es lo que conozco yo, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Ahí sumado a lo que tú dices, yo les sé decir, ¿entendieron? Sí. Entonces hay una premisa buenaza que va alineado con lo que acabas de comentar. Sí, claro, si ya lo entendiste, con tus palabras vuélveme a explicar. Entonces yo les suelo hacer ese ejercicio. Entonces vuélveme a explicar con tus palabras. Y por lo general no lo hacen, entonces hay que hacer una segunda, una tercera vez. Entonces ese es un ejercicio sumamente bueno y... Bueno, entre todas estas cosas que circula entre desinformación e información, no sé en qué bando esté este tema, justo cae en lo que tú decías, ¿no? Albert Einstein andaba dando sus charlas, siempre llevaba a su chofer, y ya repitió tantas veces que el hombre ya sabía de memoria. Se fueron a una charla en donde no le conocían físicamente. Albert Einstein, seguramente él ya cansado, le dice al chofer, ya da la charla vos, ya sabes de memoria tantas veces que me has escuchado. Entonces él pasa y da la charla. Y da la charla espectacular, hasta que alguien alza la mano y le lanza una pregunta. No tenía idea cómo responder, pero bueno, ahí se salió hábilmente. Dice, esta pregunta es tan fácil que va a responder mi chofer. Entonces ahí hizo el cambio, pero por ahí va el tema, ¿no? O sea, claro, podemos ser repetitivos, podemos ser monótonos, podemos ser incluso a veces automáticos, solo por decir, pero ya cuando nos toca hacer, ahí es donde se complica. Sí, y de hecho, o sea, yo creo que realmente el conocer algo debería ser un análisis exhaustivo de lo que estás aprendiendo e interiorizando, y no enamorarte de tus ideas. O sea, yo hace mucho tiempo me clavé esta frase en la cabeza: no enamorarte de lo que te conoces, porque al final estás cerrándote a nuevos conocimientos. Y con respecto a la parte de docencia, me interesa saber, ya tú como docente, ¿qué opinas sobre el sistema educativo hoy en día dentro de nuestro país? O sea, espero que no entre en este tema, no entre en polémica, quizá con tu parte laboral y todo eso, pero sí me gustaría saber de la parte ya no de estudiante, sino de docente. ¿Cómo ves la educación hoy en día en el área de... ¿a qué punto voy? Me doy cuenta de que realmente hay una estadística triste de que hoy en día el nivel económico se exige mucho. Por ejemplo, una vez, no me acuerdo el porcentaje en estadísticas literales, pero que se necesitan aparentemente 3 trabajos para vivir como vivías hace 15 años. Y las oportunidades laborales no han aumentado, el salario básico sigue siendo el mismo de hace tantos años. Entonces, realmente ver en retrospectiva y decir, pucha, no, mi papi a mi edad ya tenía un carro, 2 casas, un terreno, pero los ingresos no han aumentado y las oportunidades laborales son menos. Entonces, ¿qué esperanza les estamos dando quizá a los estudiantes que vienen atrás? Yo creo que ha venido mejorando considerablemente el tema educativo. Sin embargo, a veces, no la academia en sí, sino que la sociedad, creo que caemos en el juego que nos ha impuesto el mundo, la globalización probablemente, de que tengo que seguir estudiando. Y llega el punto que acabo y pasa exactamente lo que tú dices, ¿no? ¿Y ahora qué hago? Claro. Estudiando 24, 25 años de mi vida, y si es que hago la maestría y el doctorado, pues pongo 30. Pero en toda esa cadena faltó algo muy importante, que es el tema del emprender, el tema de crear oportunidades de trabajo. Yo creo que se están volcando un poco en las universidades ya a ese punto. Ya se sabe, yo por ejemplo lo que les sé decir a mis alumnos,
ustedes si se van a graduar de ingenieros eléctricos para electrificar, ya están fregados, porque el 97% del Ecuador ya está electrificado. O sea, faltarán por ahí algunas montañas, algunos pueblos, pero no va a haber trabajo para todos. Entonces, ¿cuáles son las nuevas tecnologías? Viene el asesoramiento, la eficiencia energética, o sea, y desde su enfoque ustedes lo pueden hacer, ustedes pueden ser el jefe y tener gente que trabaje con ustedes. Entonces, yo creo que esa es una falencia que se ha venido dando bastante grande. Falta que les demos ese otro abanico de oportunidad, ¿no? No solo es que usted va a ser el ingeniero, va a trabajar en la empresa eléctrica y ya se acabó. Tiene que tener las oportunidades que usted va a ser contratista, va a tener gente a su cargo, va a trabajar en la industria, el tema biomédico, o sea, darles más espacio, más oportunidades. Ahora, lo que tú comentabas también es cierto, ¿no? Yo recién estoy a punto de acabar de pagar mi casa después de 12 años de préstamo. Y digo, qué bestia, cómo logró mi mami y mi papi. Ellos no acabaron ni la escuela. Y tienen la casa, y tienen el terreno, y tuvieron el vehículo, y nos dieron estudios a todos. Yo leí alguna vez, claro, se ha ido complicando las cosas. Este mundo, a veces capitalista, laboral, intenso, exige cada vez más y va limitando esas oportunidades, pero también nos van creando necesidades. Un gran economista decía... si nosotros regresáramos a las necesidades que teníamos 150 años atrás, viviéramos al pelo, viviéramos tranquilos, no nos faltara el dinero y tampoco consumiéramos tanto los recursos del mundo. Entonces, por ejemplo, ahí viene algunos casos, ¿no? Todo lo que ha salido, ¿no? Si yo ahora no tengo DirecTV, si no tengo plan de celular, si no, y ya se voy sumando y sumando y sumando, y cuando no tengo dinero me toca costar y me doy cuenta que sí puedo vivir sin eso. Claro. Entonces, son necesidades creadas que nos van envolviendo también en esa burbuja en la cual a veces ya no hay cómo salir. Y que quizás sientes, entre comillas, esa necesidad de tenerlo para también ser parte de un colectivo al cual te excluyen si no cumples con las exigencias impuestas, ¿no? Pero a ver, también hablas del emprendimiento que se está haciendo en las universidades o fomentar eso, ¿no? Del emprender. Sin embargo, ¿no piensas que también los gobiernos de los países... de todos los países a nivel mundial en específico, quiero centrar en Latinoamérica, también deberían garantizar cambios estructurales en las condiciones materiales de las personas para un desarrollo óptimo de cada individuo? Porque, o sea, si vamos, por ejemplo, a la pirámide de necesidades de Maslow, si las necesidades básicas no están cubiertas, yo no puedo esperar que un alumno me rinda bien en la escuela si vive pensando en comer todo el día. Entonces, es algo que he venido repitiendo en los podcasts. Y también otra estadística triste, que es que al menos solo el 20% de los trabajos hoy en día en Latinoamérica necesitan un título de tercer nivel. Y es como que, entonces, ¿a qué estamos apuntando, no? Ahí estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Bien indicabas la pirámide de Maslow en las necesidades básicas. Si yo no tengo techo, no tengo comida, no tengo seguridad, ¿cómo puedes estar pensando en las siguientes? Creo que sí hay un error también ahí estructural y conceptual. Como te comentaba, yo tuve la oportunidad de hacer mi maestría y mi doctorado en Francia. Pues viví algunos años allá y me llama mucho la atención algo con lo que tú acabas de comentar. Sabía la universidad, y que entrar a la universidad era casi que, chicas, un éxito total. O sea, el rato que entraba un alumno a la universidad le hacían fiesta y los papás eran felices, ¿no? Porque la educación pública en Francia es muy barata y luego entrar es muy difícil. Pero por otro lado habían los tecnológicos, lo que tú comentas, ¿no? O sea, la sociedad en sí no necesita que el 100% sean profesionales de tercer, cuarto nivel y con nivel de doctorado. Necesita cubrir todo el tema de las profesiones, los oficios. Necesita el carpintero, necesita el zapatero, el panadero, todo lo que hace que la sociedad se desarrolle normalmente. O sea, ya lo que hacían era, en estos tecnológicos, mejorar esa capacidad operativa de la gente, ¿no? Si alguien tenía una panadería, entonces estudiaba eso, pero le decían, claro, usted antes hacía 100 panes sacándose la madre, y ahora va a hacer estos mismos 100 panes de esta mejor manera, sigue este proceso. Como que optimizar los métodos de trabajo. Exacto, iban aprendiendo técnicas de optimización, mejora de procesos, maquinaria, y todos estaban felices, ¿no? Porque todos saben que son parte de la sociedad y todos sirven. Entonces, yo creo que Latinoamérica, ahí sí me voy a decir así con nombre y apellido, Latinoamérica sí se ha enfocado mal en el tema. Está bien, ¿no? Que exista toda la oportunidad de seguir todo el camino, si así lo queremos, pero ahí es lo que decía, ¿no? Vamos diversificando, vamos abriendo y démosles también la oportunidad
a los... Es natural que algún joven no quiera seguir la UTS, yo no quiero seguir 5 años, pero me encanta, no sé, soy un artesano, ese es mi... Para eso nací, entonces que se le dé la oportunidad. Nosotros habíamos planteado alguna vez el proyecto al gobierno nacional que haga más tecnológicos, lo anunciaron inclusive en la CENESID, pero nunca se concretó. Yo creo que sí falta eso, para mejorar la dignidad del trabajo de quienes llevan adelante oficios y profesiones, y también aperturar el abanico para que la gente tenga más actividad. Lo importante aquí también creo que es recordar o sea, que el trabajo te debe dignificar como persona. Hablábamos en el podcast anterior con Leo Espinosa, que le mando un saludo, que es artista de una banda Le Teléfono, que es cuencana, y yo decía... O sea, que debemos recordar que el trabajo debe dignificar al hombre, pero ¿en qué sentido? O sea, que yo me sienta digno y orgulloso de lo que estoy haciendo. Porque si ponía incluso con Leo este ejemplo, que si tú me contratas a mí para ir a talar los árboles de todas las montañas y me pagas $3,000 en la parte económica, voy a estar estable. Pero ahora, ¿a qué costo? Claro. O sea, ¿me siento orgulloso realmente de lo que estoy haciendo? ¿Me siento digno de lo que hago? No, entonces tenemos que recordar que la dignificación del trabajo de las personas es algo importante, y sobre todo recordar que el hombre es un fin en sí mismo, no una mera máquina de producción. Y mencionabas también algo del capitalismo, que es muy cierto. ¿Tú qué piensas a eso de que hoy en día se le vea o se le juzga a las personas por esta etiqueta de su capacidad de producción? O sea, si tú no produces, no vales, no sirves, chao. Entonces yo creo que hay un montón de gente discapacitada, no en el sentido físico, mental, sino que a la larga va a terminar siendo real este sentido, que por ejemplo muchos trabajos ya no van a necesitar mano de obra, digamos así, humana, sino van a pasar robóticas. Entonces va a haber un montón de discapacitados, un montón de desempleos, y quizá venga un caos total sin precedentes dentro de la historia de las personas. Entonces, ¿qué opinas de juzgar al hombre por la capacidad de producción? Bueno, primero me parece terrible. Yo algunos años colaboraba en algunas fundaciones salesianas, y una de las primeras cosas que veíamos y que más me gustaba era que en realidad todos somos igual de dignos ante los ojos de Dios. No sé si alguien está viendo no sea creyente, pero más que en sí, que la creencia es que todos somos iguales y tenemos el mismo respeto y el mismo valor. Yo lo que decía hace un momento, todos apostamos a la sociedad de una u otra manera, ¿no? Si el agricultor deja de hacer, el fregado, nosotros ya no tenemos que comer. Si el panadero mañana no le da la ganita de hacer pancito, ya no hay que tomar con el café. Y así mismo, si el profe no se quiere ir, no nos van a estar nuestros jóvenes educados, y todos contribuimos. En ese sentido, yo creo que todos somos exactamente igual de valiosos. Porque si falta una de las piezas en la sociedad no va a ser la misma. Totalmente. Ajá. Entonces yo valoro en igualdad a cada una de las profesiones, y por eso también pienso que falta, ahí sí falta política pública. Por ejemplo, me parece terrible que no tengamos una directriz o una manera todavía nacional en la cual fomentemos el empleo para mayores de 40, porque ¿qué conversamos o qué se ve a frecuencia? Se va con la carpeta y dice, tiene más de 40, ya no puede. O sea, no entiendo cuál es el problema que tenga más de 40, seguramente tiene hasta más experiencia. Pero es justamente el capitalismo que comienza a cerrar y le comienza a ver al ser humano como una máquina. Dice, no, más de 40, ya no le rendís tanto, tráete mejor al de 25 que trabaje ya no 8 horas, sino 12. Entonces creo que eso es terrible, y más bien tenemos que, al menos desde mi criterio, trabajar para ir erradicando y dando más oportunidades. Claro, y sobre todo, volviendo al punto esto de la educación también, creo que resignificar la importancia de las carreras universitarias de acuerdo al tiempo que duran. O sea, yo estoy muy en contra, créeme, que se invierta, o sea, que ya se le haya visto a la educación como un negocio. Porque hay carreras que quizá en 3 años de carrera, de estudio, la puedes llegar a terminar. Y las extiendes tanto con materias de relleno simplemente por el fin lucrativo que hoy en día se le ve a la educación. Entonces quizá ya se pierde incluso el interés del estudiante por decirle, pucha, 5 años de carrera, y con algo que pueda hacer quizá aprendiendo YouTube y todo eso. De hecho, tengo la experiencia de una amiga que iba a seguir una maestría y ya hizo un adelanto todo y vio todos los módulos. Dijo, esto puedo leerlo y aprender. Y de hecho le sirvió para entrar a un puesto de trabajo y no invirtió $5,000, $10,000 en una maestría. Ahora, siguiendo este alineamiento del punto de la educación, ¿qué piensas? O sea, ¿tú sí crees que, o sea, yo estoy muy en contra, te he puesto de una premisa, que hay esta ideología que a mayor
nivel económico, a mayor educación, mayor ingreso económico. Yo creo que es al revés. Si tú tienes mayor cantidad de solventar tu educación, vas a tener la oportunidad de educarte más. O sea, si yo tengo un buen ingreso económico, voy a pagarme una universidad, voy a pagarme una maestría, pero quizá estamos tergiversando o dejando de lado quizá a las personas que no pueden pagarse una educación. Sí, ese es otro. Yo en ese momento decía, hay algunos problemas estructurales que algo se ha tratado de hacer, pero al final el problema es que no se sostiene en el tiempo. Como yo decía, yo estaba en estos oratorios y teníamos la oportunidad de visitar comunidades lejanas y conversábamos con los profesores. Primero, tenés un profesor unidocente que el mismo profesor le da primer grado, segundo y hasta sexto. Es evidente, es obvio, sí. O sea, no podemos taparse el sol con un dedo, que van a aprender menos de lo que vayan aprendiendo en cada nivel con un profesor dedicado. Claro. Entonces, luego viene el examen, dice, para que entren a la universidad y quienes entran los que sacan mejor puntaje. También es evidente que la mayor cantidad de cupos se van a ir para los estudiantes que tuvieron la posibilidad de estar en colegios, pues decirlo así, que tienen mejores opciones debido a una pensión, probablemente así sea diferenciada, pero que tienen mejores oportunidades. Desde ahí ya creo que comenzamos a segregar. Creo que ahí faltó alguna variable adicional, como el tema socioeconómico, alguna ponderación. Porque como yo decía hace un momento, creo que todos somos iguales, todos tenemos la misma dignidad y todos tenemos la misma capacidad. Entonces ya nosotros de entrada les vamos dejando a ese grupo. Entonces ya se comenzaron a quedar atrasados, por decirlo así. ¿Cuándo nos van a igualar? Prácticamente nunca, porque en el siguiente año van a entrar y se van a volver a encontrar con estudiantes que están recién saliendo del colegio, claro. Y ellos ya un año en pausa. Y sigue pasando. Entonces llega un momento que había más de 10,000 estudiantes que estaban en espera de cupo. Si no les damos esas otras oportunidades de los tecnológicos, de los oficios, y también no investimos más en el sector rural, a pesar de que se piense que... Yo creo que el error ha sido pensar que como en el sector rural no hay tanta gente, no hay los suficientes votos, o no me va a permitir seguir en un tema de político, entonces no se ha invertido lo suficiente. Debería ser un poco al revés, o sea, tratar de reducir esas brechas de desigualdad para que al menos estemos en igualdad de condiciones cuando lleguemos a dar un examen, pues un cupo. Yo en ese tema creo que sí nos falta cambiar, hay que mejorar considerablemente, porque sí llega a pasar, es una realidad lo que tú dices. Si yo tengo mejores, uno mismo lo hace, yo te comentaba que soy padre, tengo 2 hijos. Claro, entonces uno cuando les quiere poner en la escuela comienza a buscar cuál es la mejor opción, y seguramente la mejor opción por lo general es privada y requiere una pensión. Entonces eso sí nos falta trabajar muchísimo en el tema público. Ya deberíamos llegar a evolucionar. Por ejemplo, yo les sigo poniendo el tema de Francia, pero tuve la oportunidad de vivir ahí. O sea, lo mejor era seguir lo público, porque es calidad, porque representa que voy a aprender bien. Entonces aquí más bien se ha dado la imagen de ay no, si es público mejor, dejémoslo a un costadito. Entonces sí nos falta trabajar mucho ahí. Y decías algo muy importante, eso es como que encaminar a reducir la brecha de diferencias entre oportunidades, incluso este tema de que lo postulaba Mar de la lucha de clases sociales y todo eso, que de hecho es algo muy notorio, al menos. Por ejemplo, para mí irte a una parroquia de Sayosi y ahora con lo que está pasando allá también se ve realmente necesidades de las personas, pero como tú dices, quizá los fines políticos, muchas veces desde mi punto de vista, ¿no? Quizá te lo hablo como ciudadano, no como alguien que ejerce política, son lucrativos, entonces no nos interesa los votos de personas, o son minoría, no pasa nada. Ahora, también me comentabas, tocando este punto de Sayosi, quizá podemos llevarlo el tema por ahí. ¿Cómo viviste esta situación? Para mí es una de las más catastróficas de desastres naturales de los últimos 10 años aquí en la ciudad de Cuenca. ¿Cuál fue su intervención? Que tú ya que lo estabas viviendo de primera persona, ¿cómo está esta situación allá? ¿Qué se puede hacer? Vi también que se han encontrado lastimosamente pérdidas de vida, entonces... ¿Cómo afectó esta situación a la población de Sayosi? Claro, para ir cerrando un poco, se me quedó una idea nada más. Sí. Nosotros en el Consejo Cantonal ya incrementamos el presupuesto participativo de las 21 parroquias. Tenían 6.3 millones y le subimos este año a 7.2. Y antes de dejar nuestras funciones, ese es nuestro anhelo, que se quede aprobado una ordenanza para que tengan al menos 9.3. Sigue faltando y va a seguir faltando muchos millones más, pero vamos a incrementarles con esa finalidad de que se reduzca en algo también la brecha, que los presidentes de cada parroquial rural los puedan invertir de mejor
manera. Ahora el tema de Sayausí, sí, en realidad terrible, fueron cerca de 6 derrumbes concentrados entre la Y de Sayausí y 2 chorreras. El último reporte que tenemos, cerca de 5 fallecidos, decenas de viviendas afectadas, todavía hay desaparecidos. Y el año anterior, sí, más o menos en estas fechas, también tuvimos el tema de las inundaciones. Recordemos en Tarqui, en Victoria, en Cumbe, y en las dos oportunidades, ahí la verdad, hemos apelado al ciudadano, pone en su página, en WhatsApp: amigos, vamos a pasar recogiendo víveres, y nos fuimos. Y hay que decirlo, ¿no? Las cosas buenas también se suman siempre, la gente de buen corazón. Nos han mandado colchones, ropa para niños, incluso hasta alimentos comida para los animalitos, hemos podido llegar. Los 2 primeros días estuvieron muy complicados, no había cómo pasar en carro, tocó caminar muchísimo, pero entregando alguna cosa, al menos, a veces hasta dando consuelo, apoyo. Entonces les dábamos víveres, y por suerte, y después de un trabajo muy arduo de la alcaldía, casi 60 horas de trabajo sin parar, se logró aperturar la vía el día de ayer a las 9 de la mañana, y ya pudo pasar todos los vehículos con leche, con agua y con todo. Ahora viene el tema más duro, ¿no? Porque ahorita la gente, creo que ya sigue en shock todavía. Claro, totalmente. Claro, recibe, se está acomodando donde el vecino, el que logró salvar la casa, pero lo que se viene después es lo duro, la gente que se quedó sin casa. En Sayausí mucha de la gente tienen criaderos de truchas, al momento que pasó el río se fue llevando todo, entonces ya no tienen fuente de ingresos. Entonces ahí la alcaldía tiene una labor muy fuerte y muy grande de apoyarles, ¿no? Y sostenerles hasta que se recuperen. O sea, desde mi ignorancia te pregunto, ¿estos temas de los deslaves, de los derrumbes, pueden ser prevenidos, o ya es algo que se sale de las manos de las manos del hombre, digamos así, que no haya algo que podamos prever e intentar solventar ciertas estructuras físicas para evitar este tipo de desastres naturales? Bueno, ahí, a ver, hay 2 temas. Yo creo que el desastre natural es inevitable. Lo que sí podemos tomar son temas de prevención. Por ejemplo, la mayor cantidad de afectados son los que construyeron al borde o cerca de las quebradas. Eso está prohibido. De una quebrada, de un afluente considerable, se tienen que respetar al menos 50 metros y hay gente que a cada lado. Y hay gente que, o sea, casi que construye en la quebrada. ¿Y hay alguna justificación para hacerlo? El ingreso quizás. O sea, la mayor cantidad de gente indica y dice que es porque, primero, por lo general son terrenos, no le pertenece a nadie, entonces lo utilizan, o luego, si es que pertenece a alguien, es mucho más barato. O sea, la mayoría de gente no quiere comprar cerca de la quebrada porque sabe que le puede pasar algo parecido. Entonces, por lo general sí está vinculado un poco con el tema socioeconómico. Entonces es un agravante. Y otro tema que ya no viene con lo socioeconómico, más bien se va al otro extremo. Yo digo siempre los extremos son malos, ¿no? Aquí es el un extremo. Y aquí el otro extremo es la gente que tiene mucho poder económico y llegó y le gustó, dice: qué bonito ese lugar, ¿qué me está estorbando esa quebradita? Entonces tapemos. Entonces tiene el poder para mover maquinaria, para mover elementos, taponar la quebrada. Claro, y viven bien tal vez un par de años y todo está al pelo. Y después pasa algo como lo que aconteció, comienza a llover mucho y ahí es donde se le extraña la quebrada porque no tiene por dónde irse el agua y se va llevando todo. Entonces tenemos esos 2 temas que complican: los taponamientos de quebradas intencionales por los ciudadanos y el tema de construir cerca de las quebradas. Como decía, normalmente puede ser por temas incluso socioeconómicos. Entonces, esos 2 extremos nos han complicado muchísimo. Hay otro tema que nosotros veíamos las estadísticas de cuánto ha llovido, y ha llovido más de 10 veces de lo que llueve normalmente. O sea, bueno, y de ahí uno ya trata de buscar una explicación mucho más grande, ¿no? Tú decías algo que me gustó mucho. O sea, yo leo una cosa, pero después trato de leer la otra para yo sacar una conclusión de entre lo positivo y negativo, si es que ponemos bandos. Entonces, sí ha cambiado mucho el clima. Muchos dicen que es el calentamiento global. Hay muchos científicos que dicen que no, que es cíclico, y otros que tienen la argumentación dicen que sí. No sé, al final, como digo, yo sigo en esa lectura y siempre encuentro las 2 teorías, pero de que ha cambiado el clima, ha cambiado. Claro. De que llueve más, y de que cuando hay sequías son más extendidas, es verdad. Entonces, todo eso también ha venido afectando. Probablemente
Ecuador no sea uno de los países que aposta en contaminación en gran magnitud, pero todo el mundo es el que se ve afectado. Y ahí viene el punto importante creo que es deber de cada ciudadano estar informado acerca de las cosas que acontecen en nuestra sociedad, en nuestro contexto más remoto, ¿no? O sea, al menos estar informado de lo que está pasando para saber qué puedo hacer desde mi trinchera, ¿no? O sea, qué puedo, cambio general, porque al final no puedo esperar que también vea algún, no sé, líder mesiánico y salve a todo el país. O sea, creo que es algo utópico eso, ¿no? ¿Tú qué opinas acerca de eso, de cómo estamos viviendo la política hoy en día dentro de nuestro país? Porque siento que se ha llenado también, es muy fácil criticar, y perdón la palabra, pero botar mierda a la gente, a los políticos, que sí, que la culpa es de los políticos, cuando no nos damos cuenta de que todo es político, o sea, todo tiene un fin político en la vida. Entonces, también el hecho de seguir un proceso legal, a lo que sea, aunque sea ir al registro civil, sacar la cédula, tiene algo que ver con la política, ¿no es cierto? Entonces, claro. Creo que se ha llenado de muchas críticas, quizá poca conciencia de nuestro país, también hay mucho populismo hoy en día, entonces también creo que se ha vaciado nuestro sistema político más remoto de propuestas y no más de ideologías. Es que la derecha dice esto, el comunismo dice, ya, pero bacán, ¿qué vamos a hacer? Con esas ideologías hay que llevarlas a la práctica, ¿no? Entonces, ¿cómo tú, desde un punto de vista ahora ya como alguien que ejerce política desde un cargo público, ves la política de hoy en día en nuestro contexto? Bueno, yo creo que la pandemia agravó mucho este tema. Psicológicamente hablando, la gente, como sabemos decir coloquialmente, está con la cabeza así, porque estuvo encerrada mucho tiempo, porque tiene problemas económicos, porque vio a familiares que partieron por esta terrible pandemia. Entonces, al final, ya el político era mal visto desde siempre. Después de la pandemia creo que más, o sea, los que pagamos los platos rotos somos los políticos. Pero yo en todos mis discursos, algo que les digo a la gente, este domingo estuvimos en Yacao en una reactivación turística, haciendo senderismo, haciendo bicicleta, y la gente saca sus productos, los vende, estaban muy contentos. Yo siempre les digo esto, o sea, la ciudad que nosotros queremos no la construyo yo como autoridad, que ustedes me han dado su voto y agradezco mucho esa oportunidad. La construimos todos, la construyen ustedes como ciudadanos y la construimos nosotros como autoridades. Esto es un suma y suma, o sea, no es un suma y resta. Entonces yo les ponía el ejemplo, les decía, ahora nos vamos a salir a caminar por la montaña, ¿no es cierto? Vamos a coger las bicis, no serán malitos, no dejarán botando la botella. O sea, desde cosas tan chiquitas, porque es tan fácil, ¿no? Yo me voy, dejo botando mi botella, dejo rompiendo todo lo que encuentre en el camino, y después llego y digo, mis autoridades son lo peor que hay. Entonces es de ambos lados. O sea, yo creo que las autoridades tenemos que responder primero a asumir cosas para las que seamos capaces, y luego de eso, ya cuando estamos en funciones, lo principal, un tema de transparencia, ¿no? O sea, no defraudar a la ciudadanía y servir a la ciudadanía y no servirme del cargo. Eso creo que es nuestra responsabilidad. Y luego el ciudadano de aportar, o sea, si por ahí algún ciudadano me favoreció con el voto, pues tiene que sumarse, tiene que ayudarme a construir también las quejas, las críticas y todo. Pero no podemos vivir solo de eso. O sea, no podemos ponernos en el lado de las quejas y las quejas y las quejas. ¿Cuándo viene? Claro, porque lo que tú dices, exactamente. Y yo creo que hay, como digo, una ausencia de propuestas, porque bacán, yo vengo y te digo, Diego, es que falta esto, y tú me dices, ya, te escuché, ¿qué propones? Claro. Y yo me puedo quedar con... No, es que eso es lo que veo, que falta. Ya, pero proponme algo, o sea, ¿cuál? Y ahí es donde yo creo que el pueblo también debe participar en políticas públicas todo el tiempo, ¿no? Sí, definitivamente, yo creo que es un construir de todos, así se va haciendo ciudad. El tema del sector rural de las mingas es un ejemplo muy chévere, porque llegamos como municipio, viene la maquinaria, la que hace, digamos que la labor pesada, pero está el ciudadano, el vecino limpiando la cuneta, el otro está haciendo la comida, el otro incluso está sirviendo un traguito, pero en algo está ocupado de algo. O sea, eso es lo que yo siempre me desesperaba con los jóvenes cuando estábamos en el oratorio, cuando alguien está parado. Ya es algo, aunque sea, cuenta un chiste, o sea, pero sé parte de esta integralidad de la sociedad y saquemos las cosas adelante. Nosotros llevamos adelante, justo hablando de botellas, en la universidad se me ocurrió esta idea, o sea, no, pues poco, porque como decías tú, un mesiánico, un líder que, ay, qué bestia, se le prendió el foco. O sea, era una experiencia que yo vi en Europa y que se ve normalmente en videos del Facebook,
de máquinas recolectoras de botellas. Entonces comenzamos, lo que te decía, ¿no? El aprendizaje basado en problemas. O sea, esta botella yo quiero reciclar, construyan una máquina a los alumnos. Y ahí comienzas a construir y a equivocarte y todo. Entonces hicimos un montón de prototipos, casi hace unos 4 años debe haber iniciado el proyecto. Y lo fuimos perfeccionando, evolucionando, después le sumamos al sector público, le sumamos al sector privado. Y hoy tenemos instaladas en Cuenca 8 máquinas recicladoras de botellas y ya han reciclado desde agosto del 2020 que se instaló la primera hasta la fecha cerca de 180,000 botellas. Okay. Entonces esas 180,000 botellas ya no fueron ni al relleno sanitario, ni al basurero, ni a los ríos, ni a las quebradas. Entonces yo creo, y como te digo, fue un proyecto que lo mentalizamos, que ha sido muy bueno y que hemos evitado muchísima contaminación por el tema del plástico. Y claro, el Mercurio sacó, me parece que en fiestas de noviembre, un reportaje y decía, mi foto, ¿no? Así, yo viendo al infinito, pues poco, Diego Morales, el mentalizador de la Pichaybot, y contaba un poco los resultados. Y había gente que decía que bueno, que chévere y todo, pero había muchísima gente también que decía, claro, y ahora quieres que te agradezcamos, claro, si esa es tu labor, y eso no sirve para nada, solo paga un centavo. Entonces tú te pones a analizar y dices, ¿qué está pasando? O sea, prefieres que no haga nada, prefieres que no haya surgido nunca el proyecto, porque si alguien te viene con una crítica constructiva, busquen auspiciantes, ya no den un centavo por botella, den 2. Uno la coge y la recibe, ¿no? Pero por lo general hay un sector que está siempre activado, ¿no? Que está listo para la queja. Y puede ser bueno, puede ser malo, puede ser re malo, pero ahí mismo le dan. Y yo creo que hay también un punto importante de debate, ¿no? O sea, bacán, estoy interesado en escucharte, pero ya cuando la gente sale a atacarte, y yo creo que es algo natural e innato al ser humano, una respuesta también a la defensiva. O sea, cuando ya alguien viene a atacarte, tú ya no lo recibes de la buena manera, claro, si quisieras. Entonces, obviamente, quizá tu personalidad va a diferir de cada individuo, cómo reacciona entonces hasta ese reclamo, hasta esa propuesta, pero a la final dices, ¿qué está pasando? ¿No? O sea, ¿en qué nos estamos quedando? ¿O qué está realmente haciendo la gente para proponer un cambio a nivel macro? Y yo creo que también, a ver, alguna vez leí una frase que me gusta mucho que dice, la utopía puede ser una brújula para apuntar un cambio general, ¿no es cierto? Pero también hay un libro que me gusta mucho que es de Animales de Dioses de Yuval Noah Harari, y él dice que lamentablemente somos muchos seres humanos. O sea, y que es imposible satisfacer a todos. Que Thanos tenía razón. Sí, a la final sí. Y de hecho, cuando fui a ver esa película con mi papá y ya Thanos hace el chasquido, mi papi me hizo una pregunta, ¿quién realmente es el malo? Claro. Y yo me quedé como que, sí, Simón tiene razón. Pero yendo al punto real o tangible, o sea, yo creo que sí, o sea, somos muchas personas y así sea tu propuesta la mejor, siempre va a haber una persona que esté en contra de eso. Claro. Siempre va a haber alguien que esté en contra de eso. Ahora, siguiendo este tema de política, Diego, yo sé que habíamos hablado con Maita Vázquez acerca de la corrupción, por ejemplo, en el deporte. Y si bien es cierto que mucha gente puede entrar con las mejores intenciones y que a veces cuando tú no te apoyas o te asemejas a los intereses de quizá los más poderosos, de los que lamentablemente vivimos en un país, desde mi punto de vista, que el que tiene plata manda aunque mande mal. Ya muchas veces los líderes que están al frente, como los presidentes, para mí son solo títeres detrás del que tiene plata. Entonces, uno de los cánceres, no sé si está bien dicho en el plural, es la corrupción y la impunidad. Hoy vemos que hay muchos crímenes que quedan impunes. La corrupción está, creo, alcanzando ya niveles cínicos a nivel de la ciudadanía que están muy evidentes. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿O qué podemos hacer como ciudadanos? Sí, en realidad sí es lamentable, alarmante, frustrante inclusive. Creo que son un par de meses que el asambleísta salía y se dirigía a sus coideros, decía, van a roben bien. O sea, ¿cómo puede ser eso posible? ¿Cómo es que siquiera se le ocurre en su cabeza analizar eso y todavía decirle a sus compañeros? O robó, pero hizo obras. Claro, esa es una terrible, ¿no? Que saben decir, es casi como comparar que me voy al cajero y le agradezco porque me da mi plata, o sea. Sí. Esas cosas, sí, creo que son hasta generacionales. Yo creo que hay que
que invertir mucho en el tema de educación, pero decía con esta educación que hemos hablado mucho, ¿no? Diferente, transversal, inclusiva, más igualitaria, en donde está bien, ¿no? Que aprendamos matemáticas y buenazo, ¿no? Pero creo que más importante que eso, que el inglés y todo, son los valores, ¿no? Y el tema de... Yo tengo una cosa que sí soy orgulloso de decir, yo nunca he copiado en mi vida. Capaz que cuando era guagua y no recuerdo, lo hice, mi mami seguramente me dio una señora paliza y me echó, no sé qué pasó, pero dije, en la vida voy a copiar, y no he copiado, nunca, en la universidad ni nada. A veces sí me he visto en malas, así como que, ay, veamos al costado. Entonces tengo esa predisposición de decirles de melones. Verán, primera cosa aquí, ya no soy ni ingeniero, ni doctor, ni máster, Diego, los que quieran, si alguien me quiere decir profe, chévere, díganme como se les ocurra, pero en el marco del respeto, por supuesto. Claro que sí. La primera llega a la segunda, lleguen a la hora que quieran. O sea, porque no van a perder por una falta, porque llegaron atrasados. Al final lo que estamos evaluando es conocimiento. Y la tercera, nadie copia. Y si usted copia, tiene 0. Y gracias. Y ni me van a reclamar, porque sabe que está haciendo mal. Entonces eso saben, y no sé si se reduciría, yo al menos, bueno, voy a pensar que sí, en mis alumnos. Creo que desde esas cosas pequeñas es lo que tenemos que ir inculcando en nuestros estudiantes y en nuestros ciudadanos para las nuevas generaciones. Para las actuales, creo que sí hay que ser enérgicos. Si algún presidente se robó 20 millones, pues me devuelves los 20 millones y hasta más. No puede ser que, vaya 4 añitos y se portó bien y salgan los 2. Imposible, pues, ¿qué estamos haciendo? Estamos fomentando a que roben más, pues. Claro, qué chévere decir, me voy a robar 10 millones y que me den unos 4 añitos, salgo a los 4 años y disfruto. Y lo peor es que se quieren volver a lanzar. Entonces, el tema de las leyes está muy mal. Ahí yo sí voy a decirlo así enérgicamente. No pueden haber esas sanciones, incluso a veces hasta discriminatorias, ¿no? El señor que por ahí se robó una gallina, dele 5 o 10 años, y el que se robó millones, el hecho es el que robaron, claro. ¿No? Ambos deberían tener sus respectivas condenas, sanciones. Pero en la proporcionalidad, o sea, no, claro. O sea, si le roba a todo mi país, incluso le tienen que vetarle hasta como ciudadano. O sea, no puede hacerle eso a una persona que la ciudadanía le ha dado la confianza respectiva. Y yo creo que otro tema que hay que controlar muchísimo es el tema del gasto electoral. Ahora que yo he tenido la oportunidad de incluirme en el tema político, yo me lancé a la concejalía y gasté cerca de unos $11,000 entre lo que hay que, no sé, las camisetas, las banderas y los brigadistas y todo lo que incluye. Si yo puse todo, o sea, saqué de todos los ahorros que tenía, míos, pero que yo los había trabajado. Entonces tuve la fortuna de cuando ya llegué a la concejalía no depender de nadie. Entonces no puede venir alguien y decir, oye, ¿te acuerdas que yo te di 4,000? ¿Te acuerdas que yo te di 5,000? Apoyarás con esto. O sea, he estado con esa libertad. Y entonces, ¿en dónde se complica el tema? Dicen, para que llegue a ganarse un alcalde, los que conocen de política dicen, necesita $500,000. Y para ser un prefecto necesita $200,000. O sea, qué locura. ¿Por qué? Porque si yo multiplico mi sueldo por los 12 meses, por los 4 años que voy a estar ahí, no alcanzo ese valor. O sea, ¿quién en su sano juicio se va a gastar $500,000 para entrar a ser alcalde y ganar en esos 4 años, no sé, 200,000? No lo van a hacer. Entonces ese tema... yo creo que tiene que ser controlado totalmente. Pues pocos salgan, hagan debates públicos, pero no les dejen gastar esa cantidad, porque sabemos que no tienen ese poder económico y van a responder a alguien, lo que tú decías, en el poder tras el poder. Claro. O sea, hay alguien detrás que está poniendo capital, que está auspiciando y que después va a llegar y va a decir, oiga, cáigase con lo que sea. Entonces yo creo que eso también está mal. El CNE debe controlar a rajatabla, incluso poner los límites. O sea, usted se va a lanzar si usted está entrando, no sé, ya $30,000 porque es el cantón, porque es la provincia, pero no más allá de eso. O sea, y yo creo que eso deberíamos analizar los ciudadanos. O sea, fíjense, o sea, este candidato, miren la cantidad que está gastando, no van a cuadrar los números después. ¿Para qué vamos a nosotros mismos bancarnos en algo que sabemos que seguramente se va a terminar complicando? Es que yo siento que vivimos en una sociedad donde no votamos por aquí, o sea que, digamos, los partidos políticos escogen a sus representantes del partido no porque es el más preparado, sino porque es el ideal para ganar elecciones. O sea, este rostro va a ganar.
y ahora investiga, pero quizá no sea el mejor preparado, quizá no sea aquella persona que realmente tuvo un recorrido dentro de la política, prepararse para ejercer, sino dijo, chuta, oye, quizá él es más del pueblo, es ideal para ganar las elecciones, pongámosle ahí. Y yo ahí siempre voy a apelar a la autoeducación, al ser autodidactas, en investigar acerca de esas cosas, y a mí me chocó mucho cuando hace muchos años quizá estaba cursando los 19, 18 años cuando me di cuenta de que no vivimos realmente en países democráticos, sino en países de repúblicas de gobiernos representativos. Entonces, entender eso te lleva a darte cuenta de que, hijo de madre, el cambio estructural tiene que pasar algo realmente grandioso y quizá no llegamos a catástrofes para concientizar y que el poder sea, porque al final dice la democracia, vamos, la etimología es el poder del pueblo, ¿no? Claro. Pero el pueblo es al que menos se le para bola realmente en una democracia. Claro. Entonces entender eso creo que es importante. Y siempre autoeducarse, creo yo. Bueno, Diego, creo que lo podemos ir dejando por ahí. Si tienes algo que decir, quizá para finalizar, tienes la cámara, el micrófono. Muchas gracias, agradecerte, creo que ha sido un espacio chévere, ha volado el tiempo, hemos conversado de todo un poco. Lo más gara fue que no se tenía planeado nada, solo vinimos a hablar. Fue un diálogo. Terminamos hablando mucho de educación, que me agrada también mucho ese tema. Invitarles, o sea, yo les contaba que tenemos el proyecto Pichay Ball y tiene 4 opciones: el uno, llevarse el centavito; la otra, cargarse con una tarjeta electrónica; la otra, donar a la universidad para hacer mobiliario con plástico reciclado. Pero tiene una opción una ruleta para los niños que jueguen e incentivar el reciclaje. Hay una opción que dice donar a los recicladores. Por favor, seleccionemos esa opción. O sea, al final, la botella yo me llevo y es un centavo que seguramente esto se me pierde después. Pero si yo pongo donar y enviar al fondo de recicladores, se va sumando un centavito y otro centavito y otro centavito. Y todo eso se va acumulando y luego le permite al EMAC dotarles a los recicladores con el apoyo de la ciudadanía. Por eso decía, los ciudadanos también somos parte de esta construcción de lo que queremos. Se les da equipamiento, ¿no es cierto? Zapatos, ropa para llevar adelante su actividad de mejor manera. Estamos pensando en un proyecto de unos triciclos eléctricos para que no estén empujando todo el día, ya cuando esté lleno de cartón, de plástico y todo. Entonces, sumemos, donemos, mandemos para el fondo de los recicladores, que pareciera que la labor de ellos, incluso lo que hablamos de la dignificación del trabajo, de todo el tema, pareciera que fuera insignificante. Imagínense que ellos nos ahorran decenas, cientos de toneladas que se vayan al relleno. Entonces, ellos reciclan y hacen una labor muy buena. Entonces, hacerse invitación. En la comisión de movilidad venimos trabajando por tratar de mejorar todo el tema de rutas y frecuencias para el sector rural y ojalá lo logremos alcanzar antes que se acabe nuestro periodo. Y nada más, agradecerte por este espacio tan chévere y ojalá en algún otro momento podamos seguir conversando. Claro que sí, Diego, muchas gracias a ti por tu tiempo. Sé que ejercer un cargo público muchas veces les tiene el horario copados, entonces gracias por darte el chance de estar aquí y sobre todo por dejar muchos aprendizajes y dejar esa línea abierta de nuevas maneras de análisis de las cosas que acontecen en nuestro país. Bueno, a la gente que nos vio, que nos escuchó, muchas gracias por estar aquí. Ya saben, denle like, compártelo, comenten para que así el algoritmo de YouTube se dé cuenta de que existimos y llegue a más gente el contenido. Eso es todo por hoy, nos vemos la próxima. Chau.